Hermanos, paz de Cristo. Este es el cuarto domingo que estamos en nuestras casas sin poder congregarnos aquí en nuestro templo, pero este es un buen día. En este día estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Es una gran celebración para nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y les quiero dar gracias de nuevo por permitirme estar en sus hogares y traerles este mensaje. Le agradezco al hermano Obeso por el mensaje que nos trajo el viernes de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte de Cristo y la diferencia que eso ha hecho en nuestras vidas. Gracias, hermano Obeso. A todos los ministros de la iglesia, gracias, hermanos, por estar ministrando y ayudando a los hermanos. A todos los líderes celulares, gracias, hermanos, por estar envuelto en ayudar a los hermanos en sus necesidades y dirigirlos y enseñarles la palabra de Dios como es nuestra costumbre. Dios les pague mucho. Ahora quiero establecer mi mensaje, hermanos, en 1 Corintios 15, 17 al 22. Voy a dar lectura a esa porción de la Escritura. Abran, por favor, sus Biblias allí. 1 Corintios 15, 17 al 22. Lea de la siguiente manera. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Inclinamos nuestros rostros. Señor, te damos gracias en esta mañana de la resurrección por estar juntos con nuestras familias, por estar en nuestros hogares. Te damos gracias por la salud y por el bienestar. Te pedimos, Señor, que tú de nuevo bendigas a cada hogar de nuestra iglesia en este día en que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que tu bendición esté evidente y palpablemente en nuestros hogares. Que podamos nosotros todos regocijarnos en tu presencia y en la presencia de nuestros seres queridos. Bendice a nuestras autoridades, al presidente, al Congreso, los senadores. Bendice a los alcaldes, a los gobernantes de esta tierra, para que las decisiones que ellos tomen sean buenas. En el nombre de Cristo Jesús y bendición para tu pueblo te pido. Gracias, Padre. Amén. Este día es un día muy sagrado para nosotros, es un día muy especial, porque como acabo de mencionar, es el día en que nosotros celebramos la resurrección de Cristo de entre los muertos. Para cristianos alrededor del mundo, este día es un día de grande celebración. Nosotros no creemos que este es el día de la resurrección de Jesús, pero sí es un día en que celebramos ese gran evento. No solo lo celebramos este día, sino que la verdad es que nosotros celebramos la resurrección de Cristo Jesús todos los días de nuestra vida, porque esta es nuestra realidad. Cristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y después resucitó, cambió todo para la humanidad y seguramente todo cambió para nosotros que hemos creído en Él. Este día es un día de gran regocijo, es un día de consagración, es un día santo en que nosotros de nuevo celebramos la resurrección del Señor. Es cierto decir, y así voy a comenzar mi mensaje en esta tarde, que la resurrección es el evento histórico sobre el cual depende nuestra fe. Así es como Pablo lo declaró. En otras palabras, si la resurrección es cierta, entonces nuestra fe es cierta. Si la resurrección es verdad, entonces nuestra fe es verdad. Interesante que todo depende de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta declaración que
nosotros, que estoy haciendo en realidad, una de las cosas que estamos comunicando es algo que reina en el corazón de todos nosotros y es una grande confianza en Jesucristo, en su muerte y en su resurrección. En 1 de Corintios, capítulo 15, versículos 17 al 19, Pablo enfatiza lo que acabo de declarar, que la resurrección de Cristo de entre los muertos es crucial para nuestra fe. Escuchen lo que dice Pablo. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esta declaración es una declaración muy fuerte, pero cierta. Pablo aquí dice, si usted puede descomprobar un evento, nomás un evento, en la Biblia, usted puede descomprobar la fe cristiana. Es una declaración grande porque muchas religiones, aunque uno pueda comprobar parte de su religión falsa, dicen, no, eso no es de tanta importancia porque hay muchas otras cosas que considerar en nuestra fe, sea el budaísmo o el islam o otras religiones. La gente mira a todas las doctrinas y todas las enseñanzas y en conjunto lo toman como una verdad. Y aún permiten por cosas que no necesariamente sean verdad o que la gente no tiene que estar de acuerdo con eso para que la doctrina se sostenga. Pero aquí la Biblia nos enseña a nosotros una doctrina, que si esta es verdad, verídica, entonces toda nuestra fe cristiana es verídica. Y esta doctrina es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Es decir, Pablo estaba tan seguro de esta doctrina, estaba tan convencido de que esta doctrina de que Cristo en verdad resucitó de entre los muertos, que él dijo, si alguien lo puede descomprobar, entonces la fe cristiana no funciona. Interesante, ¿verdad? Descomprueba una cosa y todo lo que decimos de salvación no es cierto. Descomprueba solo la resurrección y has comprobado que no hay una vida eterna. Descomprueba la resurrección y has comprobado que el materialismo es verdad y que uno puede vivir en esta vida y lo único que importa es esta vida, las cosas que aquí en esta vida encontramos. Esta declaración de Pablo es increíblemente grande. Lo que Pablo está diciendo es que si Jesucristo no se resucitó de los muertos, entonces todo lo que el secularismo dice es verdad. Pero Pablo obviamente está haciendo esta declaración porque él cree completamente lo opuesto. Él está convencido de que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la verdad sobresaliente de las Escrituras, es la verdad de la cual depende el eje de nuestra fe, de la cual depende la fe que nosotros hemos creído. Pero no fue solo Pablo quien hizo declaraciones sobre la resurrección, también nuestro Señor Jesucristo. En San Juan, capítulo 2, versículos 18 al 22, ahí encontramos esta escritura que dice lo siguiente. Dice que Jesucristo estaba hablando con los judíos y ellos le preguntaron a Jesucristo con respecto a que les diera evidencias a ellos de que Él era el Mesías, de que Él era el Salvador de Israel. Y Jesús les dijo a ellos que no les iba a dar ninguna evidencia a ellos. Solo esta, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y eso causó un escándalo entre la gente, porque ellos pues no podían entender cómo un hombre podía levantar el templo en 3 días si es que les tomó 46 años para edificar el templo. Y allí el escritor, el apóstol Juan dice es que él estaba hablando no del templo de Jerusalén, sino de su cuerpo. Interesante, ¿verdad? Que Jesús también hacía declaraciones de la resurrección durante su vida que asombraba a la gente, que los dejaba a ellos atónitos, que los dejaba un poco perplejos. Ahora,
Estas declaraciones las hacía Jesús otra vez porque él sabía lo que Dios iba a hacer. Él entendía el plan de Dios para la humanidad. El plan de Dios era este. El Mesías iba a venir a este mundo. Iba a ser él el segundo Adán. La Escritura nos dice en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán, primer Adán, todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Esto estaba claro en la mente de Jesús, que el primer Adán en su desobediencia había traído muerte a toda la humanidad, pero este segundo Adán, Jesús, a través de su obediencia a Dios, iba a traer vida y vida en abundancia a toda la humanidad. Él vivió una vida perfecta y después murió en la cruz del Calvario, después de 3 años y medio de ministerio. Cuando él murió en la cruz del Calvario, lo que él hizo es que pagó el precio por el pecado de todo el mundo. Es decir, nuestros pecados, el precio de nuestros pecados era la muerte. Alguien tenía que morir. El alma que pecare, la Biblia dice, morirá. Cuando Dios habla con Adán, le dice, el día que tú comas del fruto del árbol, morirás. Y cuando Adán pecó, la muerte entró a todo el mundo. Entonces, ¿cómo es que Dios iba a rescatar a la humanidad? Lo iba a rescatar a través de pagar Él el precio que a nosotros nos tocaba pagar porque nosotros habíamos ofendido a Dios. Y esto es muy interesante, porque lo que las Escrituras nos enseñan a nosotros son algo absolutamente importante, que Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados. Él murió en la cruz del Calvario en nuestro lugar. Ahora, cuando Él murió en la cruz del Calvario, una de las cosas que tenía que ser cierto o que tenía que suceder es que aunque murió, Él entregó su vida por nosotros. La muerte no podía tener autoridad sobre Él. Y la única manera de que la muerte no iba a tener autoridad sobre Él en muerte era que Él hubiera vivido una vida perfecta. Porque la Biblia dice que el pecado entró a la humanidad, entró a la humanidad por el pecado. Es decir, es el pecado que le dio fuerza y autoridad a la muerte para dominar todo ser humano. Pues cuando Jesucristo vivió una vida perfecta, el pecado no pudo entonces tener dominio y control sobre él. Porque él vivió una vida perfecta, la muerte no tenía dominio sobre él. Y es así donde cuando Cristo murió, que él descendió a la tumba, estuvo allí 3 días, y el tercer día, cuando él resucita de los muertos, él comprueba la santidad y la perfección de su vida. Él vivió una vida perfecta. Y es por eso que él se levanta de los muertos. Porque la muerte no tenía poder sobre él, porque él nunca había participado del pecado. Era el Cordero inocente de Dios que murió por nosotros en la cruz. Jesucristo se levantó de los muertos. Esta doctrina es crucial. Por eso es que Pablo dice, destruyan esta doctrina y destruyan a todo el cristianismo. Comprueban que la resurrección nunca sucedió, y lo que han en efecto comprobado es que Jesús era un pecador como el resto de los hombres, y Él no tenía autoridad para perdonarnos nuestros pecados ni para darnos vida eterna. La muerte de Jesús y la resurrección después llegan a ser cruciales para nosotros, para la doctrina, para las verdades que nosotros enseñamos. Por eso esta gran celebración de la resurrección. Porque cuando Jesucristo se levantó de los muertos, Él comprobó una vez por todas que Él tenía autoridad para darnos a nosotros la vida eterna. Él había conquistado la muerte al no participar del pecado. Ahora, Pablo entiende todo esto, y por eso él habla de que si Cristo no resucitó, estando convencido de que Cristo se levantó de los muertos.
Pero vamos a pensar por un momento, ¿cómo se miraría un cristianismo sin la resurrección? ¿Cómo se miraría? Y la respuesta es esta, que un cristianismo sin la resurrección se miraría precisamente como la describe el apóstol San Pablo. Cuando él dice esto, él dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados. También si Cristo pereció, nosotros perecemos. Si solo en esta vida tenemos esperanza, somos dignos de conmiseración. Es decir, nuestra vida es triste, no está llena de alegría. La fe que hemos creído es falsa y lo que predicamos es una falsedad si Cristo no se levantó de los muertos. Esto es interesante porque esta clase de cristianismo sin una resurrección se ilustra tan perfectamente en la vida de los discípulos. Déjeme brevemente ilustrar cómo. En primer lugar, en ese periodo después de la muerte de Jesús y antes de la resurrección, veamos cómo se comportan los discípulos del Señor Jesús. En Lucas 24, la Biblia nos describe la escena después de la muerte de Jesús y antes de la resurrección, o en el día de la resurrección. Y en el versículo 21 al 4 de Lucas 24, la Biblia nos dice esto, que las mujeres van a la tumba de Jesús con especies para ungir su cuerpo, convencidas de que no ha resucitado. Entonces allí ellas encuentran a un Cristo resucitado, encuentran a ángeles con mensaje de resurrección, con esperanza para ellas. Y esa tristeza, ese acto, aunque de amor, pero ese acto de incredulidad se transforma en mujeres llenas de vida que van y le comunican a los discípulos esta nueva realidad, que han visto a Cristo y que Él no está muerto, sino que vive. Ahora, uno pensaría que los discípulos lo hubieran tomado con grande esperanza, pero no fue así. Miren lo que la Biblia dice en Lucas, capítulo 24, versículos 9 y 11. Dice, y viniendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Versículo 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Qué interesante que los discípulos, en vez de creer, no creyeron. Y cuando las mujeres les comunicaron que Cristo había resucitado, pensaron, estas son locuras, esto no puede ser verdad. Lo que cambió todo esto es cuando Cristo se les apareció, con evidencias irrefutables. Se apareció a ellos y se les reveló y abrió su entendimiento para que pudiesen entender las escrituras, las promesas que Él les había hecho de que Él iba a levantarse de los muertos aún cuando el imperio romano lo iba a poner a Él a muerte. Algo sucedió que transformó la vida de los discípulos, de hombres llenos de temor a hombres llenos de nuevo, proclamando las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué cambió a estos hombres? La resurrección de Jesús. Santiago era uno de los hermanos de Jesucristo, hermanos en la carne. Él no creyó en Jesucristo. Él estaba dudando la resurrección del Señor. Pero de nuevo, la Biblia nos dice en Hechos 1:14 que Santiago creyó el Evangelio. Creyó en la resurrección de Jesucristo porque de nuevo el Señor se presentó ante ellos. Lo que vemos nosotros en los discípulos después de la muerte y antes de la resurrección es esto, en ese periodo, lo que se mira, cómo se mira un cristianismo si no hay resurrección ni esperanza de resurrección. Pablo está en lo correcto. Es un terrible cristianismo. Mejor dejemos de creer, mejor hagamos otras cosas productivas, porque lo único que vale en esta vida es esta vida. Esa tendría que ser la actitud que tomaríamos nosotros, porque así viven sus vidas los discípulos después de la muerte y antes de la resurrección,
de nuestro Señor Jesucristo. Y así se miraría todo el cristianismo si algún día alguien pudiera descomprobar la resurrección de Jesús. Pero nadie entre las multitudes de hombres que se han levantado para estudiar los hechos de la resurrección y para tratar de descomprobar nuestra fe, particularmente enfocándose en la resurrección de Jesucristo, ni uno de ellos han podido comprobar que Cristo no se levantó de los muertos, porque la resurrección es una certeza y una verdad histórica tanto como bíblica. Es interesante que esta fue la experiencia de los discípulos después de la muerte y antes de la resurrección. Ahora Pablo presenta esta posibilidad y esta escritura cuando él dice: si Cristo no se levantó y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana y nuestros pecados todavía están sobre nosotros y entonces los que durmieron han perecido y somos dignos de conmiseración. Él hace esa declaración porque él en el siguiente versículo declara lo que es la verdad. Versículo 20 de 1 de Corintios 15 dice esto, dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Es decir, Pablo lo saca allí, no para decir, pues hay que pensarla cuidadosamente, hermanos, porque a lo mejor no, al contrario, lo saca porque se atreve a hacer esa declaración en las Escrituras, porque está tan seguro de la resurrección de Jesús. No hay ni una duda, no cabe duda en su mente de que Cristo en realidad se había levantado de entre los muertos. Estaba sellado, era una verdad innegable para el apóstol San Pablo. Ahora, mi intención en este mensaje de este día no es de darles las evidencias de la resurrección de Jesús. Eso lo hemos hecho en otros sermones y lo haremos quizás en otra ocasión. Si ustedes se interesan saber algo más de esto, pues hable conmigo. Venga a la iglesia y podremos tener una discusión sobre esa, porque hay muchas evidencias en la historia y en la escritura sobre la resurrección de Jesús. Pero de nuevo, esa no es mi intención en esta tarde. Mi intención ahora en darles este mensaje es simplemente pensar: ¿y qué son los resultados de la resurrección? Cristo resucitó, ¿y ahora qué? ¿Qué implicaciones tiene esa verdad para mi vida? Y les voy a dar 3. La primera de esas implicaciones o de esas aplicaciones de la resurrección de Jesús a nuestra vida es esta: que porque Cristo resucitó de los muertos, nuestros pecados son perdonados. Repito, la resurrección fue la evidencia que Jesús nos ofrece de que quien Él dijo ser y sus palabras y sus obras, todas son verídicas. La resurrección es la evidencia que Jesús nos ofrece a nosotros para estudiar la historia y estudiar las evidencias bíblicas que nos comunican esta verdad. Él tiene hoy en día, el Cristo resucitado, tiene hoy en día la autoridad para declararse como Señor de señores y Rey de reyes, para hacer lo que Él dice que Él hace por nosotros, que es perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. La sangre de Cristo es eficaz. El sacrificio de Jesús en el Calvario tiene poder para redimir nuestras vidas. Esto lo creemos. Y esta es la consecuencia espiritual para todos nosotros que creamos en Jesucristo, que pongamos nuestra confianza y nuestra fe en Él. Todos los que nos arrepentimos de nuestro pecado, los que somos bautizados confesando su santo nombre, somos bautizados en su nombre, en el nombre de Jesús. Para todos nosotros que hemos creído en Él, esta promesa del perdón de los pecados es verdad. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo que dijo
Jesucristo a sus discípulos, según registrado en el libro de Marcos. El perdón de nuestros pecados depende de la muerte de Jesús y se certifica en la resurrección. La segunda lección que yo quiero que nosotros tomemos de la resurrección es lo siguiente. Dios está en control de nuestras vidas. Escuchen lo que dice la Escritura. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, lo que la Biblia nos está comunicando de una manera aquí muy sencilla es esta, que Dios está en control. Nosotros pensamos, maquinamos, cosas suceden en la vida, pero al fin de todo, Dios está en control. Imagínense esos 3 días en la vida de los discípulos, cuando parecía que todo estaba fuera de control, que su esperanza se había acabado, que ya no tenían alguien en quien confiar. Todo eso, todo lo que habían esperado, su esperanza estaba en escombros, se había derrotado. Esos 3 días estaban ellos mirando evidencias de que Dios no estaba quizás en control del mundo como ellos lo habían pensado. Pero la resurrección nos comprueba, Dios siempre está en control, aún en nuestras peores circunstancias. Miren, hermanos, la vida es complicada y envuelve mucha dificultad. Y hay muchos que puedan pensar que no van a salir de la situación en que se encuentran, que algo se ha muerto en su familia, algo se ha muerto en su matrimonio, algo ha muerto en su corazón, algo ha sucedido que parece que ya no hay esperanza, ya no hay cómo salir de esta. Pero escúcheme, nosotros servimos a un Cristo de resurrección. Y no importa qué difícil sea su situación, creemos en un Cristo para quien nada es imposible. En último lugar, creemos en un Cristo que guarda sus promesas. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, no lo es. Lo que Dios dice, Él cumple. Yo quiero terminar mis palabras diciéndole a nuestra iglesia que cada promesa que Dios nos ha dado a nosotros, que cada palabra que Dios ha hablado a su vida, hermano, a su vida, hermana, que cada palabra de esperanza, de confianza, que cada palabra que Dios le ha dado a usted, profetizando un futuro de bendición, Dios lo va a cumplir. Con su matrimonio, con sus hijos, con su ministerio, con lo que Dios ha puesto en sus manos. Nuestro Dios va a ser fiel en cumplir las promesas que Él le ha dado a usted. Aun cuando parece que todo ha muerto. Kate Robertson dice esto, y con esto termino mis palabras. Lo que perezca, crucificado, perdido, olvidado, más allá de la esperanza, dolorosamente, llévalo al silencio de tu corazón y deja que los ángeles retiren la piedra. Nada es o ha sido demasiado lejos como para que la resurrección del amor de Dios no lo pueda recobrar. En otras palabras, cualquier situación que usted se esté enfrentando, confíe, Dios está conmigo y yo creo en la resurrección. Dígalo conmigo, yo creo en un Cristo de resurrección. Su enfermedad, su situación, su problema, su crisis, el crisis nacional, yo creo en un Cristo de resurrección. Oremos. Señor, te pedimos en esta tarde que tú bendigas a esta iglesia. En este día declaramos la resurrección de Cristo y toda la esperanza que viene con esa declaración. Creemos en un Cristo que levanta de los muertos a cosas muertas, a personas muertas, a situaciones muertas. Y en este día lo declaramos. Tú eres el Cristo de resurrección, no solo 2000 años atrás, sino este día en mi vida. Te damos gracias por esta gracia que nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga y los prospere, que tengan un bendecido día. El Señor los bendiga en el nombre del Señor. Tengan un excelente día de resurrección. Dios les bendiga.